Sean bienvenidos a esta tutoría de repaso. Para mí es un gusto volver a compartir con ustedes en esta tutoría. Espero que hayan leído el capítulo del capítulo 2, que es el que estamos trabajando, para poder comprender un poquito más de qué está tratando esta materia. Vamos a empezar la tutoría. Los demás compañeros en el transcurso de la sesión, pues que se vayan incorporando. Vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos estudiado hasta el momento. Vamos a empezar con la unidad 1. ¿Qué estudiamos en la unidad 1? La sociedad y la educación. Exacto. La educación, la sociedad y el currículum. Y el currículo, así es. Dentro de esa unidad, ¿qué temas abordamos? Del que me acuerdo ahorita, la escuela promotora de la educación, fue una. La educación y la sociedad. Exacto, gracias. De la educación y la sociedad, ese fue el primer tema. Y miren, ahorita estamos hablando de los temas así, les quería hacer una mención respecto a la tarea. Yo les había dicho que en el texto paralelo colocaran mejor las actividades que hemos estado desarrollando en las rutas de aprendizaje. Pero si ustedes quieren, también lo pueden desarrollar por temas, así como el tema 1 de la unidad 1, educación, sociedad y currículo. Partiendo de la información textual, de poca información, ¿verdad? O de las actividades que dentro de ella hayan, se colocan las actividades que se han desarrollado y luego de ahí se procede a hacer el comentario, la reflexión, todo ello que pide en las rúbricas. Dentro de la educación y sociedad, perdón, hablamos de la globalización y de la información, ¿verdad? De la educación en la sociedad actualizada, globalizada y de la información. ¿Qué más hablamos? Hablamos de los retos específicos que debe atender la educación en la actualidad. Hablábamos de las unidades didácticas, las políticas educativas, aspectos éticos y culturales, muchos aspectos así específicos que debe de atender la educación actualmente. Además, hablamos de la escuela, pero hablamos de la escuela como promotora de la educación, como un proceso individual y social, ¿verdad? ¿Qué más hablábamos dentro de este mismo tema? Sobre los tipos de currículum también. Exacto, pero ese ya va en el siguiente tema, en el tema 2, que era currículo y educación. Ahí es donde hablábamos de los 3 niveles de concreción del currículo. Es importante identificar bien los temas, pero además lo que incluye el tema, es decir, los subtemas. Hablamos de los niveles de concreción, aparte de las características de los diferentes niveles de concreción. En especial hablamos de las características del macrocurrículo. No sé si ustedes ya fueron a buscar en la página del Ministerio de Educación un currículo. ¿Ya visualizaron un currículo?
La realidad no, licenciada, porque yo ahorita estoy trabajando haciendo el texto paralelo sobre esa unidad. Todavía no he llegado al tema 2. Ujú. Entonces, Esto todavía... corresponde a la unidad 1. O sea, todos estos temas, va. Luego vamos a pasar a la siguiente unidad. Pero qué bueno, ya que lo dicen, es importante que lo digan porque entonces aquí lo vemos en esta tutoría, para que ustedes puedan ver en forma general, o sea, poquito, pero poder ver los apartados que lleva el currículo. Además, en la unidad 1 estudiamos la conceptualización de currículo y cómo ha evolucionado, y dependiendo del concepto de currículo que uno tome, así son las planificaciones que se hacen, las planificaciones curriculares. ¿Les parece si vemos el currículo? Bueno, quiero mencionarles la agenda que tenemos, que es la visualización de los documentos curriculares, que es lo primero que vamos a hacer, la discusión de dudas sobre los contenidos de la unidad 2, y vamos a hablar un poquito de la tarea y el cierre. Miren, aquí les puse las páginas del Ministerio de Educación. Cuando uno entra a la página, ahí están los diferentes documentos que el Ministerio de Educación tiene. Desde los fundamentos del currículo hasta las planificaciones, es decir, guías metodológicas, libretas, libros de texto, los libros para los docentes, el programa de estudio, todo eso lo tiene ahí la página del Ministerio de Educación. Se me ha perdido esta pestaña, este documento, pero ya lo busco. Ahora ya les aparece. Este es el currículo. Miren la portada, ya ustedes habían tenido un poquito de acercamiento al currículo por las imágenes que yo les he colocado. Pero ahora lo vamos a ver así, el documento. Este es el currículo. Está el índice, la introducción, todos esos aspectos generales. Está en la fundamentación básica sobre las competencias. Aquí empieza a hablarnos de las competencias, de definir competencias. Aquí está la descripción de cada una de ellas. Hay diferentes competencias. Ustedes lo pueden buscar y revisarlo ahí detalladamente. Componentes de las competencias. Estos componentes de las competencias yo ya se los había colocado como imágenes en las diapositivas. Pero ahora lo estamos viendo aquí como parte de los componentes de las competencias que el currículo en sí engloba. Aquí está el saber hacer, el saber convivir y el para qué. Lo que ya hemos visto, pero ya en un solo documento. Aquí está la descripción de todos estos términos. Tenemos también la validez del constructivismo, el desarrollo de las competencias. Ahí está su descripción. Está en la concreción de las competencias en los componentes curriculares. Aquí ya habla de la concreción.
Viene nuevamente el esquema. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluar? Esto es información importantísima que todo docente debe tener acceso a estos documentos. O leerlos, porque de aquí se parte la enseñanza en las escuelas. Están los ámbitos, los actores, ejemplos de decisiones. Están los objetivos curriculares también. Están los contenidos. Está la metodología. Aquí ustedes lo pueden leer detalladamente. Está bien bonito, bien detallado. Están las evaluaciones también. Ya viene explicado. ¿Todo bien hasta el momento? Recuerden que ustedes pueden abrir el micrófono y aportar también. El refuerzo de carácter continuo y motivador de la evaluación en el sistema educativo. Aquí viene también el apartado de refuerzo y la descripción de cómo se va a desarrollar. Está la divulgación de las competencias a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Aquí ya vamos hablando de competencias y hablamos de competencias para educación parvularia y así para educación básica, para educación media. El desarrollo personal, la identidad, la autonomía, la convivencia. Está bastante largo este documento. Aquí están los enfoques, miren. ¿Ustedes saben cuál es el enfoque del sistema educativo de El Salvador? No, licenciada, debería, bueno, si nos hace el favor de compartirnos el link o no sé dónde lo podemos encontrar para poder como reforzar la tarea, porque como supuestamente la vamos a hacer con base en la realidad salvadoreña, ¿verdad? Entonces sí sería bueno darle una leída a ese documento, digo yo. Se la voy a compartir al grupo. Aquí está el enfoque y competencias de la asignatura de educación básica y media. Por ejemplo, aquí nos habla del lenguaje de primer ciclo y segundo ciclo. Y el enfoque de la asignatura es comunicativo. Pero también es importante que ustedes conozcan el enfoque del sistema educativo. Están las competencias a desarrollar dentro de estas materias. Ahí están todas las materias. La comprensión lectora, expresión escrita. Ahí está bien detallado todo. De matemática, aquí está también el enfoque y resolución de problemas. Esos son aspectos muy importantes que como docentes los debemos de conocer. Están las competencias de matemática, bien explicaditos, detalladamente. Tal de estudios sociales. Solo vamos a verlo así, una media. Ahí ustedes vayan viendo. Aquí habla ya de las tecnologías. Resolución de problemas utilizando las tecnologías, utilización ética y eficiente de las TIC. Ahí va también incluido en el currículo. Aquí van las competencias. Hay varios esquemas que explican bien. Niveles de decisión curricular para concretar competencias. Y aquí está, primer ciclo, primer nivel de concreción del currículo, perdón. Aquí están los niveles de decisión curricular para concretar competencias. Y aquí está, primer nivel de concreción del currículo, segundo nivel de concreción del currículo y tercer nivel de concreción del currículo. Están las decisiones curriculares en el centro educativo. Y aquí ya estamos hablando de los documentos que los centros educativos hacen, como el PCC. Ya en las tutorías pasadas hablábamos de ello.
Está el proyecto curricular del centro, que ya les decía. Propuesta de actualización del proyecto curricular del centro. Aquí está explicado. Miren, aquí está detallado también. El PCC se actualiza cada año. Estos documentos se hacen porque si se recuerdan que las características del currículo es que es abierto y flexible. Si es abierto y flexible, quiere decir que hay escuelitas donde la situación es diferente, entonces van planteadas todas aquellas situaciones que hacen que el currículo no se pueda concretar tal cual se ha elaborado. Y aquí está el glosario de términos curriculares. Aquí está la actuación, currículo, componentes del currículo. Miren en los componentes del currículo, aquí están los objetivos, los contenidos de enseñanza, aprendizaje, la secuencia de los contenidos, la metodología, la evaluación. Todo eso nosotros ya lo vimos. Eso está también en el libro de texto que nosotros estamos utilizando. Nos habla también de los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Y toda la parte conceptual. Están las evaluaciones también. Regreso ahorita a la llamada y ahorita les comparto el programa de estudio. De ciencias, tercer grado es el que he descargado. Para que ustedes lo puedan ver. Y aquí está el programa de estudio. Aparte del programa están los libros de textos, las guías, todo ello que se utiliza. Está la introducción, índice, introducción al programa de estudio de tercer ciclo de educación básica. Aquí ya está más enfocado a la materia. Ya nos está hablando de los objetivos, los contenidos, pero ya específicamente a una asignatura. También está la descripción y presentación del formato de la unidad didáctica. De la unidad didáctica igualmente ya hablábamos de las unidades didácticas. Y aquí está detallado cómo está organizada la unidad didáctica. El tiempo probable para la unidad, ahí está. Ya está dado el tiempo. Claro que en las escuelas y en cada aula se le hace sus adaptaciones al tiempo, pero ya nos viene dado el tiempo. Está el nombre y número de la unidad, los objetivos de la unidad están aquí. Estos son los indicadores de logro. Los indicadores de logro, los contenidos actitudinales, los contenidos procedimentales y los contenidos conceptuales. Ahí está. Ahí ese plan de estudio de tercer ciclo. Está la presentación de la asignatura. Aquí nos habla también del enfoque de la asignatura, que es investigativo, para la resolución de problemas. Están las competencias a desarrollar también. Aquí nos está diciendo qué competencias vamos a desarrollar. Competencia 1, competencia 2. Ahí está puntualizado. Están los bloques de contenido también. En los bloques de contenido hace referencia a la física, a la química, la biología, la ecología y medio ambiente, que estos bloques de contenido están inmersos dentro del programa de ciencias naturales. O sea, la física no se da como una materia aparte, sino que se da incluida ahí en ciencias naturales, como la química también. Y aquí están las unidades. Están los lineamientos metodológicos también.
Ahí el programa ya nos da un avance sobre las metodologías a utilizar. Están los lineamientos de evaluación también. En la unidad 2 estamos hablando sobre los lineamientos de la evaluación. Ahí en el capítulo, ahí está explicado, está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que son diferentes tipos de evaluación que se desarrollan con los estudiantes. Están las recomendaciones generales según el tipo de contenido referido en los indicadores de logro. Está la importancia de los criterios para ponderar las actividades de evaluación, los criterios de evaluación, como por ejemplo las rúbricas. Esos son los criterios de evaluación que se toman en cuenta. Están los objetivos del grado. Y aquí está ya la unidad. Y así es como está estructurado el programa. Los objetivos, están los contenidos conceptuales, la parte textual, lo procedimental, que es lo desarrollar, la parte de hacer, y la actitudinal, que es la actitud que los chicos y docentes tienen hacia los contenidos. Y los indicadores de logro. En el programa colocan en negrito los indicadores de logro que son más importantes, los que no deben de faltar, los que se deben de desarrollar. Ahí está, el indicador de logro en negrito. Ahí están los indicadores y así sucesivamente. ¿Qué tal les pareció? ¿Algo que quieran aportar? Sí, licenciada, se mira que está bien completo. Así es. Ese documento se mira bastante completo. Solo que, bueno, cuando yo lo lea quiero hacer un pequeño énfasis en los indicadores de logro. No sé si tiene los indicadores de logro del documento completo, qué es lo que se esperaría obtener con ese informe, o sea, con lo que el documento envía pues, a las escuelas. Porque lo que yo entiendo es de que lo que ellos buscan es tener una educación igual, de calidad para todos. Pero para la sociedad en sí, ¿verdad? Eso es lo que el currículo busca. Pero ¿a qué nivel lo lograrán? Si tendrán un dato, ¿en qué nivel, a qué altura lograrán obtener lo que ellos buscan en realidad con ese documento? Muy importante eso que usted está diciendo, porque los documentos están bien bonitos, bien redactados, pero ¿qué tanto estamos logrando los indicadores de logro? Ese es el reto que tenemos nosotros como docentes. Y ya van a ver que cuando ustedes ya estén laborando, estén trabajando, se van a dar cuenta de la realidad de las escuelas. Y la verdad que deja mucho que desear. Y no solamente como docente, porque yo no estoy criticando aquí nada. O sea, no estoy culpando a nada, sino que ahora la educación se desarrolla de manera conjunto, padre de familia, estudiante, docente, y hay una falta de colaboración. Yo siento que hay una gran falta de colaboración por parte de los estudiantes y también de los docentes porque se desmotivan, porque miren, la realidad de las escuelas es muy diferente. No sé si ustedes van a prácticas docentes. Todavía no, licenciada. No, licenciada, uno. Pero fíjate que hablando de eso, yo estaba prácticamente en el texto paralelo, yo estaba leyendo parte y me gusta ir analizándolo. Exacto, eso es bueno. Y fíjese de que el currículo, en realidad, cuando habla de sociedad, involucra a la familia, a los abuelos, tíos, primos. Exacto. Entonces, yo analizaba qué esperaría la escuela o el docente que le enseñe un padre de familia a un hijo que puede menos que él. Imagínese que tenga de educación 4º grado, o sea, no le va a poder enseñar, lo más que le puede enseñar un poquito de cultura, lo que él logre.
pero no le va a poder enseñar Ahí otras. entra la tecnología. Si tienen acceso a la tecnología, ahí hay una gran cantidad de información. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es otro, es Sí. otro, es otro detalle. Ajá. Imagínense de que no puedan ahorita, tal vez me animo a decir que un 40% no tienen mucho conocimiento tecnológico, pues, o sea, es bastante difícil. Ahorita los niños sí, tal vez un 100% de los niños sí ya puede, pero los adultos mayores no. Incluso en la clase anterior hablábamos de que muchos profesores han quedado desfasados con el uso de la tecnología, ¿verdad? Y no digamos alguien que tiene recursos mucho más bajos que un profesor. Así es. Licenciada, yo quiero opinar algo con respecto a lo que el compañero está diciendo, que me parece bastante interesante. Sí, Yo adelante. pienso de que si bien es cierto, muchos de los abuelos, como él dice, y muchos padres de familia, tal vez no tienen el conocimiento tecnológico, ¿verdad? Y académico para poder impulsar la formación educativa de sus hijos. Pienso que los valores que se le transmiten a estos niños, a estos jóvenes, son bastante, no en todos los lugares, pero donde sí se practica y los padres tratan de transmitirle valores a los niños como responsabilidad, esfuerzo, bueno, ahí incluye el respeto también, pero yo pienso que con esto los jóvenes se motivan y creo que van un poco de manera ordenada, por decirlo así, y como que van alcanzando sus metas, porque yo he visto bastantes situaciones donde, por ejemplo, mi mamá no puede leer. Ella no fue a la escuela, pero ella siempre ha estado impulsándome a que yo cumpla con mis tareas, haga las cosas y así ha sido siempre. Y entonces yo pienso de que estas pequeñas cosas a la larga, o sea, son de mucha ayuda y también potencian la educación de los niños. Exacto. Buen aporte que nos ha dado. Eso es cierto, porque, y lo que dice el compañero don José, también es cierto que muchas veces los padres no pueden ayudarles, que a veces quizás saben menos, como por ejemplo matemática. Quizás los papás saben menos que los estudiantes, pero también lo que dice Evelyn también es importante, porque hay niños que los han criado con un nivel de compromiso, de responsabilidad, y esos mismos valores que se inculcan en la casa hacen que el niño se ponga a hacer las tareas, que ponga atención en clase y trabaje él independientemente. Y yo les digo a ustedes como futuros profesionales, enseñen a los chicos a que trabajen ellos solitos, a que no estén esperanzados a que el papá les diga, mira, ponte a hacer la tarea. No, sino que de él salga a ser organizado, de revisar su mochila, que lleve cuadernos, que lleve los utensilios que se utilizan, los útiles, porque eso pasa en las escuelas también. Es que son cositas tan pequeñas, pero cuando uno va a la escuela se da cuenta que los chicos no llevan ni los cuadernos. Y entonces es parte del papá también, ¿va? Pero recordemos que vivimos en una sociedad donde los hijos prácticamente se crían solos porque el papá tiene que trabajar, sale en la mañana, regresa hasta en la tarde, no ven todo el día al hijo, llega en la tarde cansado, ya no le queda tiempo de estar trabajando con los hijos. O sea, hay que hacer el esfuerzo y hay que motivar a los papás que se involucren, pero son diferentes aspectos que si los combinamos nos damos cuenta que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adelante, don José. Ya para ir terminando eso, fíjese que hasta donde yo pienso el currículo está bien dirigido ahí donde dice que la familia tiene que involucrarse en la enseñanza. Así es. Donde se ha mal interpretado es en la escuela, porque más que todo en la familia lo que se aprende son valores,
Ah, lo que usted decía también. En cambio, los profesores lo que hacen es, le dan una gran guía a los alumnos de matemática, de ciencias, y para que la resuelvan con el papá, le dicen. Uh-huh. Y en realidad es lo que yo le decía, el conocimiento muchas veces es muy poco. Entonces los profesores allí es donde han malinterpretado eso, de que en realidad el currículum, el documento habla de que transmitan el conocimiento de cultura a los hijos. Y pues ese es el poco análisis que yo he logrado comprender hasta la lectura que yo llevo. Gracias. Gracias a ustedes por participar. Adelante, Judith. Sí, licenciada, ahora también está lo que es la ley Crecer Juntos o Crecer con Cariño, que esa es una ley que también le da la responsabilidad a los padres de estar pendientes de la educación de los hijos, no solo dejarle la educación al maestro, sino que también ellos tienen, según esa ley, sus obligaciones, como debería de ser, ¿verdad? Pero en ocasiones no las cumplen, solo que ahora sí hay una ley que respalda al maestro para pues estarle diciendo, mira, usted tiene que darle educación a su hijo, porque si no es así, pues la ley también puede llegar y quitarle al niño o llegar y ver quién es el responsable de ese niño, por qué no está asistiendo a la escuela, por qué no hace las tareas. Ahora creo que está como amparando un poco más en ese sentido a lo que es la educación de los niños y en muchos otros aspectos, porque ahí se observan todos los derechos que tienen los niños, ya no solo los fundamentales como es la vivienda, la salud, sino que también todo lo demás que conlleva una educación integral de los niños. Gracias por su aporte. Qué bueno que mencionó todas esas leyes. Y miren esos documentos sobre los que nos hablaba la compañera Judith. Esos están también en la página del Ministerio de Educación. Y sí, se están incorporando a los papás porque muchas veces los papás no se dan cuenta de la realidad de la escuela. Pero es que hay chicos que de verdad cuesta un poquito porque más que ahora que es permitido el celular. A mí ahora justo acabo de estar en clase, ahora en la tarde, y, y así me pasa. Yo les digo, chicos, pongan atención, suelten el celular, no es momento para estar con el celular. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que me hacen caso? No, licenciada, a veces los alumnos pues están peor que nosotros porque aunque uno les diga tienen que poner atención, ellos no hacen caso y como que las prioridades de ellos son otras, ya no es aprender o conocer, sino que es solo estar viendo información en el teléfono que no tiene mucha importancia y eso es lo malo, porque la tecnología es buena, pero cuando se usa bien. Pero si los alumnos solo ven cosas que no les traen la mayor parte de aprendizaje, entonces están perdiendo el tiempo. Así es que la realidad en los centros educativos es otra. Y muchas veces como docentes universitarios, y yo a veces critico eso, pero crítica constructiva se le llama. No es así criticar, pero muchas veces los docentes universitarios no nos damos cuenta de la realidad de las escuelas. Y yo que tengo esa experiencia tratando con los chicos de las escuelas, puedo hacer esa comparación entre la realidad y los chicos están demasiado rebeldes están. Por ejemplo, a mí para que me logren poner atención, tengo que involucrar juegos con ellos. Como por ejemplo los juegos que desarrollamos la semana pasada, o no, en la tutoría pasada, que es de trabajar con Kahoot, donde ellos deben de participar, de integrarse. El docente debe de ingeniárselas para que el estudiante, para que logre colocar al estudiante en el tema. Y eso es lo que pasa, que tal vez los chicos no comprenden muy bien un tema, pero no es porque el docente no se los haya enseñado, sino es porque ellos no han estado poniendo atención. O sea, son diferentes aspectos que están involucrados en ello.
pero todos sus aportes, todos son ciertos. Yo sí soy del punto de vista que un buen docente siempre saca adelante a sus alumnos, pero también hay momentos que los estudiantes no tienen ganas, están cansados, sienten calor. Eso es parte del ambiente escolar, ¿verdad? Pero son diferentes aspectos que influyen en la enseñanza, aprendizaje y en el desarrollo del currículo como debe de ser. Porque es cierto, el desarrollo de las competencias en las materias a veces dejan mucho que decir. A veces dependen de las escuelas, a veces dependen de los grados, pero ahí va. Pero algo deben de aprender, algo van aprendiendo. Y nosotros como docentes debemos de ser ingeniosos ahí. Ahí entra la parte de la didáctica, del arte de enseñar, porque en realidad nosotros como docentes somos actores que vamos a las escuelas con problemas, con enfermedades, pero ahí estamos y estamos sonriendo y estamos muy emocionados, muy motivados dando la clase. Pero como todos, ustedes saben, todos nos enfermamos, todos nos sentimos mal, a veces tenemos energía, a veces no, y eso es parte del proceso educativo. Y en todos los aspectos es así. ¿Algún aporte más? Si no, pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la discusión de dudas sobre la unidad 2. Aquí ya va con la operatividad del currículo, de la institución educativa y del aula. Ya como se puede decir, como llevar a la acción el currículo y los programas de estudio. Vamos a hablar de los elementos del currículo. ¿Qué hablábamos nosotros de los elementos del currículo? ¿Dudas que tengan? Disculpe, licenciada, yo tengo una duda con respecto a eso. Eh, Como Sí, mencionar adelante. las características de los alimentos. ¿Me escucha, Liz? Sí, Ajá, es que fíjese de que, bueno, en la tarea, yo por mi parte sí quisiera como ponerle las características de los elementos del currículum, pero en ese caso debemos también, como ejemplificar con casos que también se están dando en las escuelas, licenciada, o solamente estaría bien si ponemos las características así, no nada más simples. en la parte donde usted debe de hablar, donde su comentario personal, su reflexión, todo ello, donde es su aporte, ahí sí puede describir esos casos que usted dice, con ejemplos. Como ahí va la parte, por ejemplo, en el tema, en el primer tema, que son los elementos del currículo, usted escribe una parte pequeña textual de los elementos del currículo y ya en la parte argumentativa o de la reflexión, igual en las conclusiones, en las recomendaciones, ahí ya va su aporte personal y usted puede expresarse ahí. Y sí lo puede contextualizar. No sé si me expliqué. Sí, licenciada, sí, sí, eso quería saber, gracias. Ya hablábamos de los elementos del currículo. Dudas que tengan. Discutamos las dudas que tengamos sobre estos temas. En los elementos del currículo hablábamos de los elementos generadores. Y ahí está la descripción de cómo los elementos generadores están incluidos en los fundamentos del currículo, donde los principales son los docentes, el alumno, que son los responsables directos del proceso educativo. Hablábamos del papel del alumno, de los
docentes. ¿Dudas respecto a este apartado? Si se fijan, el currículo ahora está trabajando más con un modelo constructivista. Se dice que tiene un enfoque constructivista. Desde mi perspectiva, pierde su enfoque constructivista desde que se les dejan evaluaciones con una calificación a los estudiantes. Pero tiene un apartado constructivista porque ya, o sea, se coloca al estudiante o se involucra en el hacer, que él haga, ya no que el docente hable y hable como una educación tradicional. Fíjense que yo considero que yo soy bastante tradicional, porque a uno le dicen, va, que el estudiante debe de hablar, que el estudiante debe de expresarse. Y yo soy del pensamiento, o mi forma de ser es así, que yo digo, yo les debo de explicar, porque quizás hay ciertos aspectos que ellos no conozcan bien, o no los logren ubicar en un tema en específico. Pero también comprendo la importancia del constructivismo para que el estudiante desarrolle sus competencias. Esto hablando del papel del docente. Ya los aspectos familiares aquí yo me imagino que ya los abordamos bastante. En la explicación de en los aportes del currículo y del programa de estudio, ahí ya ustedes prácticamente ya dijeron todo lo relacionado a los padres de familia, los miembros de la comunidad, que son portadores también de educación. No sé si ustedes ya han escuchado la frase que dicen que las personas lo educan a uno. Yo me acuerdo que mis papás me decían, ay, que te eduquen en la calle. No sé si a ustedes les dijeron así. Antes habían abuelitos que lo regañaban a uno. Yo me acuerdo que a mí me mandaron a comprar y yo me puse ahí a buscar pajaritos, a pajarear. Y o sea, perder el tiempo, no sé si comprenden esta frase. Pero llegó un señor ya ancianito y me regañó. Entonces yo digo, vaya, la gente lo educa a uno, la sociedad lo educa a uno, lo corrige. Eso era antes, ahora que un abuelito vaya a regañar a un niño, se enoja el papá. En los elementos reguladores, ¿tienen dudas sobre los elementos reguladores? Los elementos reguladores son los objetivos, que son son como los que rigen la enseñanza, lo que se quiere lograr con las unidades didácticas. Eso es un elemento regulador. También los mirábamos anteriormente en el currículo. Igualmente se habla del profesor y el alumno, de los contenidos también. Ya vimos los contenidos conceptuales, los procedimentales, actitudinales. Además, los explica el programa. Además, el libro de texto también nos habla de ello. Además, también la parte de evaluación, ¿verdad? Están los diferentes tipos de evaluación. Ahora ya no es una heteroevaluación que el docente evalúa al estudiante, sino que ahora el estudiante también evalúa al docente. No sé si ustedes ya han evaluado sus docentes, perdón. El ciclo pasado nos tocó hacer una evaluación. Yo la hice, no sé los compañeros. Así es. Ahora no solo el docente evalúa a sus estudiantes, ahora el estudiante evalúa también el docente. Además, los apartados que abordábamos,
como qué se evaluará, por qué se evaluará, para qué se evaluará, cómo se evaluará. Aquí hablamos que la evaluación no solamente es una prueba objetiva. Miren ustedes, los estamos evaluando con un texto paralelo. O sea, sale de lo común que en las instituciones educativas antes más que todo se daba. ¿Quién evaluará? Porque ahora hay coevaluación, que los estudiantes se evalúan entre pares. Además, en las escuelas se da la evaluación diagnóstica que se da al inicio de un año académico o al inicio de una unidad. Se hace una evaluación diagnóstica. También están las evaluaciones formativas, que son las que se desarrollan durante el proceso de enseñanza, así como esta del texto paralelo. Esta es una evaluación formativa. También hay una evaluación formativa. Esta la podemos comprender mejor en las instituciones educativas, en las escuelas, porque se da la evaluación diagnóstica, se dan las evaluaciones formativas que se realizan durante el año y está la evaluación sumativa que es al final de año, donde se evalúan varios temas, no solamente lo que se ha visto, sino que de todo un ciclo o de todo un periodo. La autoevaluación, no sé, pero nosotros o uno como estudiante siempre se está autoevaluando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar? O sea, uno como estudiante se hace una autoevaluación. Por ejemplo, estoy siguiendo las orientaciones académicas, la ruta de aprendizaje, la estoy desarrollando como se debe. Estoy desarrollando las actividades que están en el libro. O sea, esa es una autoevaluación. Si luego a mí un docente me pregunta sobre lo que anteriormente hemos visto y yo no me acuerdo, entonces ahí entra un poco de autoevaluación y decir, me falta un poquito, tengo que esforzarme más. Están las fuentes del currículo. No hay que confundir fuentes y fundamentos del currículo. Si se fijan, fundamentos y fuentes del currículo. Hablábamos del contexto sociocultural, el alumno, las áreas del saber, que hacíamos referencia a las materias, ¿verdad? O sea, ciertas áreas, a las asignaturas o cátedras, como se les llama. ¿Tienen dudas sobre estos subtemas? Estos son los aspectos con los que el currículo se nutre, que influyen en la creación del currículo. ¿No hay dudas? Si hay dudas. No, licenciada, yo no. Gracias. Hablamos también de los fundamentos del currículo. Esas son otras fuentes de las que el currículo se apoya, tal como hablábamos ya, de las que el currículo se apoya para la creación del currículo, para la creación de los programas de estudio. Hasta una imagen que se coloque en un libro de texto, hasta eso está supervisado. ¿Algo que quieran aportar sobre las fuentes del currículo? Hablábamos que parte de la psicología es parte de la organización de los contenidos, de la sistematización, se puede decir. Desde educación inicial, donde al niño se le está enseñando
más aspectos como de motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Por qué en educación inicial se les enseña eso? No sé, ¿hay profesores aquí? Judith, usted es profesora, ¿verdad? Sí, licenciada, de bachillerato. Pero Ah, esas actividades son buenas para desarrollar las habilidades de los niños, porque les ayuda ya con la escritura y con todo lo que se hace posteriormente. Entonces, todo lo que conlleva estos fundamentos del currículo son importantes porque conocen el comportamiento de los seres humanos dependiendo de en qué edad se encuentran y así van adecuando la educación para poder desarrollar mejor las habilidades que se quieren en cada uno de los estudiantes. exacto, gracias. Están las etapas del desarrollo humano, ¿verdad? O sea, no es distinto. De los 7 años a los 11 es una etapa y de los 11 en adelante está otra etapa y los chiquitines es otra etapa, la sensoriomotriz. Está la sociología que ya hablamos que influye en los aspectos sociales que se viven en el país. También está la antropología. ¿Qué decíamos de la antropología? Que es la ciencia del cuerpo que aporta la cultura, los rasgos físicos que todos poseemos, la forma de cómo hablamos, cómo actuamos. Entonces está enfocada al ser humano. Exacto, está enfocada al ser humano. Y además también influye cómo el ser humano ha venido avanzando, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Imagínense que todavía hay abuelitos que todavía no se animan a utilizar un celular inteligente, sino que el ser humano ha venido evolucionando, tal como pueden ver en las imágenes. Yo les coloqué esa imagen para que ustedes puedan observar cómo, según el origen de la vida, ahí es cuestión que no quiero profundizar, pues hay muchas teorías. Pero sí, en aspectos sociales, antropológicos, se puede ver cómo hemos venido avanzando. Si antes no utilizábamos ni ropa, ¿no? ¿Cómo es que le llamaban taparrabos en el tiempo de los indios y cómo nos hemos venido socializando? Y eso también lo estudia la antropología, los aspectos culturales antropológicos y que están incluidos en el currículo, porque sí se le enseña cultura a los estudiantes. ¿En qué año se les va a enseñar las tribus que existían aquí en El Salvador? Todos esos aspectos culturales, antropológicos que influyen en la creación de los, de los programas de estudio. Está la filosofía también. No hay que confundir las fuentes y los fundamentos del currículo. No vaya a ser que en el examen venga. Con respecto al texto paralelo, ¿hay alguna duda? Yo les decía que el texto paralelo lo pueden trabajar en Word. Pueden irlo estructurando verticalmente como un documento, pero yo también les decía, un cuadrito se viera bien. Don José, adelante. ¿Cuántas páginas serían por cada tema? Fíjense que no tenemos extensión. O sea, yo les estoy dando opción que ustedes puedan expresarse. Porque fíjese que yo lo estoy realizando así en cuadro, como usted lo está presentando ahí. Así es. Pero yo le he puesto aquí en inicio, le he puesto contenido, aspectos importantes
reflexión y aportes y las referencias. Ajá, no le puso conclusiones o recomendaciones, No, solo le puse porque reflexión eso, y aportes. ajá, porque eso lo pide la rúbrica. Entonces sí lo voy a reestructurar y aquí lo... Ujú. Sí, porque aquí tengo la hoja de la rúbrica. Uh-huh. Sí, hay que revisar la rúbrica y hay que ver que todos esos apartados que ahí nos pide estén incluidos. Además, me preguntaban ayer si podían utilizar un cuadrito por tema. Me decían, ¿por qué no? Que si podían utilizar así como elementos del currículo, por decir algo, y hacer un cuadro así para colocar el texto paralelo por cada tema. Y yo pienso, está bien, porque prácticamente hemos visto como 3 temas, porque de ahí están los subtemas. Pero hemos visto 3 temas y entonces, claro que lo pueden estructurar así, por cuadritos, sí, por tablas, perdón. Adelante, Evelyn. Licenciada, fíjese de que, bueno, yo quiero saber si voy bien en eso, porque yo pensaba, o sea, yo he estructurado ahorita solamente la primera parte, pero lo he hecho en un cuadro de 2 partes, donde he puesto, por decir así, el contexto casi como está en el libro, puntos importantes, y en el otro lado del cuadro he ido haciendo el análisis crítico reflexivo que pide la rúbrica. Y pienso que al finalizar de hacer los cuadros por contenido, le voy a poner conclusiones generales y recomendaciones generales, pero eso así escrito normalmente estaría bien así. Ujú. Quizás se viera un poquito mejor como conclusiones por tema, o sea, como que concluye usted de cada tema. A mí me parece bien por tema, por una mejor estructura, pues. Pero usted decide. Si es una buena conclusión, claro que la va a tener bien. Pero por más orden, se pueden poner las conclusiones del tema que se está abordando. Porque yo también les decía que utilizaran las evaluaciones que tienen las orientaciones. Ponen las actividades, ¿verdad? En las orientaciones, colocaron las actividades y luego procedían a desarrollar los aspectos que se pedían en la rúbrica, pero también lo pueden hacer por tema, porque por tema es más organizado. Usted habla del tema y qué actividades se abordaron, luego su reflexión, sus conclusiones, sus recomendaciones. Deben de ubicarse en el contexto salvadoreño, en la realidad salvadoreña. Ya en la parte de la argumentación, en los aportes de ustedes. Pero así como usted me mencionaba que lo ha hecho con, con dos cuadros, así está bien. Lo único que debe de recalcar ahí va, conclusiones, recomendaciones, o sea, algo que quede visible, que no sea un texto completo, sino que estén identificados esos apartados. Está bien, licenciada, gracias. Miren, yo pienso que, que sí es importante que ustedes busquen más fuentes de información, que lean más, pero créanme que para hacer este texto paralelo, suficiente con lo que hemos estado estudiando y ustedes pueden extenderse.
Además, la rúbrica igual nos habla de los puntos positivos y negativos. Entonces, en el texto ahí donde ustedes vayan armando su texto paralelo, ahí pueden incluir también los aspectos positivos y negativos. Si usted quiere mostrarme su trabajo, yo con gusto también lo reviso. ¿Algo más? O sea que el cuadro no es necesario que tenga 4 o 5 apartados, puede ponerle lo que yo crea conveniente. Lo que usted crea conveniente. Lo único que yo les hacía la sugerencia que con más cuadros en la tabla, o sea, un cuadro por lo que se le pide, así como recomendaciones, argumento personal, la parte textual de lo que se ha estudiado. Entonces ahí es más mejor, más entendible y se puede ver en un solo cuadro cómo usted ha diferenciado esos diferentes aspectos de la rúbrica. Pero sí, yo al inicio les decía, pueden hacerlo en dos partes o dividir el documento en dos. En un lado está la parte textual, lo que hemos visto de los temas, y luego la argumentación, ya el aporte personal, la reflexión crítica. Siempre ahí detallando las conclusiones, las recomendaciones. Pero sí, usted puede elegir la matriz que mejor le parezca. A su gusto, yo le he dado a elegir. ¿Algo más? Ahora es el momento. Licenciada, yo aprovechando le quiero preguntar otra cosa. Fíjese que como yo lo tengo armado así como le digo, ¿verdad? De 2 columnas, por decirlo así. Estaría bien si le pongo recomendaciones y conclusiones en la parte de abajo para que se mantenga el orden, porque siento que como que me queda más espacio para escribir así de 2 columnas que hacerlo de 3 o 4 columnas. Siento que el espacio es muy poco para expresar sobre los temas. Sí, yo ya le decía que lo podía hacer al final, pero usted me dice en forma general, no hablando solamente de un tema específico. Bien, Porque licenciada, solo de un tema, o sea, así abajo, en donde termina el cuadro, continuarle en ambos lados, pero así en el mismo orden de 2 columnas, digo yo, para cada tema. muy bien, solo póngale ahí conclusiones, recomendaciones. Sí, puede ser un cuadro que tenga, o sea, que no sea cuadros verticales, ¿verdad? Sino que tenga cuadros abajo, me imagino que eso es lo que usted me quiere decir. Sí, eso, ajá, sí, cabal. Claro que lo puede hacer. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, pues entonces, muchas gracias por conectarse. Recuerden que yo estoy para acompañarlos en este proceso y usted puede escribirme. Usted puede escribirme si tiene dudas y yo con gusto le voy a responder. Ya varios me han escrito. No es que no me hayan escrito, sino que tengo bastantes compañeros de ustedes que sí ya han preguntado. Estoy tomando una captura para la evidencia.
Voy a dejar hasta aquí la grabación para que ustedes la puedan ver